Muchas gracias. Estaba pensando, ¿no? En varias cosas. En la hora que bueno, se fue un poquito larga y que capaz que nos invita a repensar un poco la presentación que yo tenía, para hacer algo un poco más descontracturado, tal vez que venir yo a presentar un largo rato de la Apex y muchas cosas que tenía acá preparadas. Se me ocurre que, ya que tenemos a Humberto en el auditorio y es un poco el protagonista de este encuentro por el honoris causa, pero también para aprovecharlo que lo tenemos acá, le pediría a Humberto si se anima a subir al escenario, que también es docente del programa Apex, aprovechando todas esas circunstancias, y en lugar de yo hacer el masazo de la presentación, hacer algunas ponderaciones, pero dialogar con él algunas preocupaciones, reproducir algunos diálogos que tenemos con Humberto cotidianamente sobre el Apex, y creo que va a ser bastante generoso para ustedes poder compartir así una aproximación al programa Apex en este caso. Ya llegaste, Humberto. Estaba muy solo. Sí. Estaba muy solo, me dice Selena recién. Qué solo me estás viendo ahí. ¿Viste? Claro, porque además esto está en un formato para conversar. Entonces, sentarme acá... No, ya está, Humberto, vení. Bueno, entonces yo sí voy a empezar contándoles un poquito qué es el Apex, porque no todos tienen por qué saber, y hacer un pequeño encuadre, para después, tal vez, interpelar esta figura, este programa que tiene la Universidad de la República en función de las categorías que Humberto proponía de mañana, y bueno, y las preocupaciones que tenemos, conversar, y capaz que hasta alguien se anima y puede también, tenemos 2 sillas más, así que podemos seguir conversando. Contarles que la Universidad de la República, que es de donde venimos, en Uruguay, tiene, aparte de sus facultades, digamos, de sus servicios tradicionales, ha generado estrategias para poder trabajar otras formas de la enseñanza, en este caso vinculados al trabajo en territorio, a la extensión, en esta idea de integralidad que venimos todos abordando con distintas lógicas o con distintos énfasis, y tiene entre ellos estos programas integrales que llamamos. El Apex tiene más de 30 años, no como programa integral definido así, pero sí como un programa de extensión, de aprendizaje en extensión en territorio. Después vinieron otros, el programa integral metropolitano, y se está en una etapa en la cual se está buscando hacer proliferar esta idea de programas integrales como estrategia de la universidad para que haya estudiantes formándose en los territorios que a su vez la universidad trabaja desde el punto de vista de la extensión, con problemáticas sociales, con actores sociales situados. Un poco parecido a lo que acá deben ser los centros o los puntos de extensión o de integralidad. El Apex ha pasado por distintas etapas en estos 30 años. Hay una figura muy importante que es la de Pablo Carlevaro en los 90, que inicia este proyecto y que busca esta idea de salir de las aulas, ¿no? De ir a pensar, en este caso muy vinculado desde la salud, pero una salud que incluye todas las categorías de la vida. Por eso desde el inicio era un programa de salud muy interdisciplinario, con muchas disciplinas de entrada, ¿no? Desde la comunicación, de la cual yo vengo, la bibliotecología, por supuesto la medicina, la enfermería, el trabajo social, y las disciplinas que se les ocurran estaban ya en esa época vinculadas con esta idea de salud en territorio. Pensar fuera de las aulas, que los estudiantes salieran y rompieran esas lógicas y que pudieran pensar junto con los actores sociales los problemas en torno a la salud. Después eso se fue abriendo a otros campos y a otros temas, y con esta reforma que contaba Tomás en la universidad en los 2008-2009, el programa Apex también pasó a ser un programa integral y se define no tanto por esa dimensión de salud comunitaria, que también la recupera, sino por esta idea de integralidad.
Una integralidad que para nosotros está centrada no solamente en la articulación de las funciones, sino principalmente en el diálogo de saberes o en el trabajo a partir de la construcción colectiva entre actores universitarios y no universitarios en territorio en función de los problemas emergentes y sobre todo la problematización de las demandas, no solamente dar respuesta a demandas, sino tener ámbitos donde se pueda problematizar demandas que surgen del entramado territorial. Son todas categorías que para nosotros son sensibles de constante debate y discusión. El territorio, ¿qué es el territorio? ¿A qué le llamamos territorio? ¿Por qué a veces nominalizamos el territorio o lo personalizamos y hablamos como que el territorio nos dijera cosas o como que tuviera acciones? Y en realidad el territorio muchas veces lo significamos como el espacio geográfico, pero nosotros queremos salir de esa idea y pensar en categorías que tengan que ver con las relaciones de poder, con las relaciones de significación, con las formas de habitar, con las transformaciones sociales, con la desnaturalización de las propias prácticas, creencias o saberes que tenemos. Esa dimensión del territorio está en cuestión. Un programa territorial integral no necesariamente es antagónico a un programa temático, como también estamos viendo que se viene dando la discusión desde hace unos años y que ahora está nuevamente de relieve. Si el programa territorial como el APEX incluye toda esta densa dimensión de lo territorial y no solamente lo geográfico, en todo caso todos son programas territoriales. Habrá algunos más geográficos y otros más centrados en lo temático, pero nosotros creemos que en lo territorial está la clave de la integralidad. Y un poco ahí engancho con Humberto para seguir conversando, o bueno, vos interrumpime cuando quieras, porque me parece que ahí hay un punto clave, ¿no? La territorialidad, el APEX como modelo de esa territorialidad y una proyección hacia una idea de integralidad. No sé cómo lo ves esto, Humberto. Sí, capaz que podés contar un poco, Miguel, cuál es la estructura del APEX. Para después entrar en cómo pensamos el territorio, pero bien. Y eso hace como una articulación entre como estamos pensando en lo temático territorial, y ahí está la estructura del APEX, que me parece que es interesante poder presentarla, no para poder imitarla, sino para poder decir, bueno, allá en el Cerro de Montevideo, lo venimos pensando así hace 30 años, y porque hemos cambiado además, ¿no? Claro. Hay una reforma última del APEX que la impulsa Miguel cuando asume la dirección, en donde se conforman las UAT, ¿no? Las unidades académicas temáticas. Y ahí genera, Miguel, dos instancias interesantes desde el punto de vista organizativo, que son las UAT y las plataformas de trabajo interdisciplinarias. Ahora Miguel lo va a explicar, pero son como la base para poder pensar el trabajo de formación de los estudiantes, trabajo docente y territorialización. Capaz que podés explicar un poco eso, Miguel. Sí. Está bueno eso porque yo me aclaré que este programa tiene sus docentes propios primero, eso para nosotros es algo naturalizado, pero que no necesariamente capaz que quedó claro. Tiene docentes que son del programa. Y hay docentes de las facultades que vienen a trabajar además, pero los docentes que son del programa tienen un cometido de estar trabajando permanentemente en el territorio con algunas temáticas. Entonces, uno de los desafíos de gestión que tuvimos para reformular y actualizar el programa en términos de lo que se necesitaba también por las prácticas curriculares que estamos tratando de ampliar y diversificar, tiene que ver con esta idea de no podemos copiar las estructuras de una facultad, que es lo que nosotros estamos acostumbrados a tener departamentos, cátedras, entonces tenemos un programa integral en territorio. ¿Cómo hacemos, por un lado, para que los docentes puedan tener los mismos derechos en términos de su estructura, su carrera docente, su acumulación, cumplir con el estatuto de personal docente, etcétera, y al mismo tiempo poder tener una estructura que se acorde a los fines de un programa integral? Ese fue un desafío. Planteamos ahí una doble adscripción. Por un lado, una especie de departamentalización, ¿sí?, de estas unidades académicas temáticas que tuvieran un cierto nivel de formalidad respecto a lo que un docente tiene como anclaje en un servicio, que permita también desarrollar determinadas líneas integrales que también se compongan de la investigación y de temas vinculados al territorio. Hoy por hoy tenemos 4 unidades académicas temáticas que son salud,
estrategias de salud, ciclos de vida en toda esa historia del programa con la salud comunitaria, pero también tenemos una unidad académica que es de participación social y comunitaria, que recoge la vieja historia del programa APEX de los equipos barriales operativos, de docentes que trabajan en los barrios, que tienen su anclaje en la construcción colectiva de demandas y en la problematización de esas demandas. Y también una que para mí es muy, muy querida, que es la de comunicación y cultura, que también plantea una forma de concebir estos diálogos y estas formas de producción a través del lenguaje que tienen que ver con las herramientas del campo de la comunicación, que entendemos que tanto tiene que ver, ¿no?, con la extensión y con la integralidad. Pero claro, que un docente tenga un anclaje en esos cuadrados no nos alcanzaba para pensar en las propias dinámicas del territorio, cómo el territorio va generando demandas que quedan fuera de esas cajas, digamos, y que también tenemos que tener la posibilidad de que los docentes puedan trabajar en función de ellas. Entonces ahí generamos estas plataformas integrales de formación que se construyen más a partir de temáticas emergentes del territorio, y que además plantean lógicas de itinerario de formación integral para los estudiantes y de asociación permanente con colectivos territoriales. Es decir, nosotros trabajamos con distintas formas de colectivos en territorio, las organizaciones sociales, las instituciones también son un ámbito de trabajo conjunto para la universidad, los municipios, los parques tecnológicos, las policlínicas municipales, estatales, y después el nivel más vecinal, más familiar, más de trabajo con una población que no la elige, pero el programa APEX está situado en una población de 250.000 habitantes aproximadamente, que cubre una zona muy amplia geográficamente de Montevideo, que es todo el oeste de Montevideo, y además con indicadores de vulnerabilidades sociales muy importantes. Cuestión que también siempre queda asociada a esta idea del trabajo en territorio, ¿no?, que es el trabajo priorizando las poblaciones más vulnerables, lo cual también es una categoría que tenemos naturalizada y que tiene sus múltiples argumentos por el cual lo hacemos, pero también nos permite pensar en otros posibles abordajes de lo territorial que incluyan otro tipo de realidades. Habría que explorarlos. Hay una cantidad de desafíos que tenemos ahí, porque hay algunas problemáticas o temas que muchas veces interesa trabajar con otras poblaciones. Y bueno, hay experiencias en la universidad también en eso, que no solo tiene que ver con esta idea del trabajo en las vulnerabilidades. Pero entonces con esta doble adscripción entre las unidades académicas temáticas, plataformas integrales, logramos por ahora un desarrollo de un docente distinto al docente de facultad, que pueda tener flexibilidad en el trabajo en territorio y al mismo tiempo una posibilidad de cierta acumulación y de cierta carrera. Sí, hay porque a veces me da la sensación de que como es difícil entender la lógica del APEX si uno no está cerca, porque tiene, bastante complejidad. Pero ahí hay como una propuesta para verlo, que es decir, bueno, hay un equipo universitario interdisciplinario que trabaja a nivel de un barrio de Montevideo, que es el barrio del Cerro, es el municipio A, que tiene como una doble función. Tiene una doble función vinculada a la construcción de demanda. Hay como una construcción de demanda doble, en donde el equipo del APEX, trabaja a nivel de los barrios construyendo demanda en forma permanente y levantando aquellas cuestiones, necesidades y problematizándolas en un primer momento, de forma tal de poder habilitar a la participación activa de docentes y estudiantes de las facultades o de las escuelas. O sea que hay como un bisagreo. El docente APEX, la docente APEX, hace como una función de bisagra a la hora de pensar la construcción de demanda a nivel del barrio y a nivel de la facultad. Tiene un contacto fuerte, muchos de los docentes del APEX también tienen horas en las facultades. Hay algún poco docente exclusivo del APE, pero en general hay siempre contacto entre la facultad. Hay como una doble adscripción de los docentes apexianos. Y eso hace que las cuestiones que aparecen en el barrio uno las pueda comunicar y construir en las facultades en función de esa doble condición. Hay como
como una condición anfibia del docente APEX, ¿no? En donde puede vivir en los ambientes de las facultades, porque viene de ahí también, y a nivel barrial. Entonces me parece que ahí, aparece como la esencia de la posibilidad de que ese programa, en algún momento hablamos de programas plataforma, cosa que no fue muy bien recibida por el APEX, pero era como la plataforma para que haya muchas y muchos estudiantes haciendo concretamente procesos de integralidad. El APEX es ese espacio integral que permite hacer eso. No sé si esta metáfora de la doble bisagra de la construcción de demanda permite entender, pero de alguna forma es así lo que hacen los docentes apexianos. Sí, me están avisando que tenemos 5 minutos. Ahí les pusimos un mapa para que vean un poco la descripción geográfica del programa y algún tipo de inserción que tenemos, que me gustaría destacar esta idea de espacio de práctica integral. A ver, para no seguir en tecnicismos o en cuestiones específicas, capaz que como reflexión en estos 5 minutos, habiendo contado un poco el funcionamiento, y que ustedes tengan esta aproximación con que esto existe y que tiene una historia y una densidad de propuestas que pueden después revisar. Tenemos página web, tenemos algunos artículos y algunas cuestiones que si ustedes buscan APEX y les interesa, tienen mucho para profundizar. Creo que esto queda a modo de aproximación y me parece que lo que está bueno para cerrar, por lo menos que yo quería también transmitir, es la Universidad de la República tiene estas estrategias que son parte de una idea de curricularizar la extensión y que no es una curricularización homogénea y que tiene un solo formato, sino que precisamente nosotros buscamos esta idea un poco que en el artículo retomábamos, esto de extensionalizar, esto de generar palabras que no existen, extensionalizar la currícula más que curricularizar la extensión, es decir, tener espacios para interpelar las propias currículas de las facultades desde la extensión, es decir, o desde la integralidad, proponer distintas herramientas, porque no es solamente los espacios de práctica integral creditizables, que los tenemos, y que tienen un crédito lectivo en cada facultad, entonces el estudiante lo hace y obtiene crédito, está bien, pero a su vez es buscar que los estudiantes, dentro de sus propias unidades curriculares, en asociación con los docentes de las facultades, puedan salir a hacer prácticas dentro de sus programas y se movilicen cosas que no estaban planteadas por ahí en su momento. Entonces, generar dispositivos que van removiendo y que van haciendo la necesidad de, en última instancia, que los estudiantes se formen en las realidades sociales y que puedan tener un nivel de aporte y que vayan construyendo una dimensión ética, participativa, de acceso, de derecho, que se hace en la vivencia y en la experiencia, que es muy difícil de aprenderlo solamente en las bibliotecas. Entonces, en esa cuestión que sabemos que es un poco lo que nos inspira, a veces es tensionar esas currículas, gestionando, dialogando, buscando maneras, herramientas, apostando mucho a la creatividad también. Entonces nosotros tenemos los espacios de práctica integral, tenemos las prácticas curriculares que se acoplan a esos espacios, vamos generando itinerarios, vamos yendo a buscar a estudiantes y a docentes, a decir, vengan, acá está esto, ustedes tienen que poder ver que esto les es beneficioso a la formación de los estudiantes. El otro día tuvimos una reunión con el decano de psicología, por ejemplo, para ver, bueno, ¿cómo podemos hacer? Ellos tuvieron un problema locativo y terminaron dando clase en la puerta de la facultad, ahí en el pleno centro de Montevideo. Por suerte, hay cada vez más estudiantes que se inscriben en la universidad, pero también tenemos un presupuesto que no se va adaptando a eso, entonces vamos quedando hasta con imposibilidades locativas. Sí, bueno, esto es un disparador, ¿no? Ellos hicieron una clase abierta en la calle, fuimos a hablar con el decano, vamos a tratar de ver si podemos hacer algo en los territorios donde estamos nosotros para que estos estudiantes puedan hacer cosas, incorporarse a problemáticas de salud mental que tenemos, de alimentación que trabajamos y de otras tantas, que puede ser esta crisis también locativa, una oportunidad para pensar otros espacios en la ciudad y en los territorios para vincularse. Bueno, pero esto a modo de ejemplo y a modo de ver cómo funciona nuestra cabeza, no sé, Tomaso. Sí, de acuerdo. Y capaz que vos terminás con esto después, Miguel. ¿Cuáles son los grandes desafíos? Ya termina, Miguel. Los grandes desafíos del APEX son
Primero ver cómo nosotros generamos un proceso de inserción estudiantil mucho más cuantitativamente mucho más denso. Ahí hay un desafío enorme. Nosotros tenemos, por el APES pasan aproximadamente, vos confirmame, Miguel, pero más de 2.000 estudiantes, 2.500 estudiantes por año. Nosotros tenemos hoy en la universidad 150.000 estudiantes en la Universidad de la República. En el área metropolitana tenemos casi 100.000, un poquito más, 120.000 capaz. Entonces, si nosotros no tenemos despliegues territoriales densos, como yo les decía eso al principio, el APES es una herramienta, es una estrategia clave de territorialización que permite la inserción estudiantil. O sea que hay, con ese desafío cuantitativo, muchísimos más estudiantes aprendiendo en el aula comunitaria, en la única aula que no tiene paredes, ¿no? Que es la comunidad. Eso lo decía Carlevaro. Bueno, cómo ampliar ese espacio territorial como un gran aula, que son los movimientos sociales, las organizaciones, los espacios barriales. Y lo segundo es que no hagamos procesos en donde haya muchos estudiantes en un proceso de invasión cultural, ¿no? O de simple observación, sino que realmente haya diálogo de saberes entre estudiantes. La esencia ahí es el diálogo, por lo menos, esto capaz que corre un poco a los docentes de la centralidad del tema, ¿no? Pero no los corre, pero pone como centro al estudiante, a la estudiante. El centro es el diálogo de saberes en el cual él y la estudiante aprenden y enseñan. Y eso merece despliegues teórico-metodológicos, logísticos y presupuestales muy pensados y peleados. Me parece que ahí hay como dos desafíos fuertes en donde el APES está. Y bueno, está generando cosas muy interesantes. Con Miguel estamos muy preocupados en cómo repensar la inserción estudiantil, cómo abrir los barrios para el trabajo comunitario de los estudiantes en diálogo y no simplemente en observación. No simplemente ir a una comisión y ver lo que hace la comisión, o ir 30 estudiantes a hablar con un referente comunitario. ¿Cómo salimos de esa situación en donde hay como un proceso de invasión cultural, que a veces no lo queremos, pero que a veces lo generamos a nivel barrial? Capaz que podés trabajar un poco para cerrar este tema, Miguel. Sí, no se pongan nerviosos, simplemente reafirmar esto. Yo pongo también el diálogo como el centro de la cuestión, y por eso también los aportes del campo de la comunicación, en este caso también, bueno, por mi formación, pero están resultando claves para pensar en esas categorías de cómo dimensionar y cómo conceptualizar ese diálogo como concepto clave de la integralidad y de lo territorial. Para cerrar, agradecer mucho a la Universidad del Centro que nos ha invitado y que nos está recibiendo de esta forma, y saludar principalmente allá en Uruguay a los estudiantes, a todos los estudiantes, pero principalmente a la Federación de Estudiantes del Uruguay, que está organizando encuentros fantásticos también para repensar la extensión, y que nos están viendo, y bueno, y a las compañeras y compañeros del APES también. Así que muchas gracias.